cerebro tiene que ver con la planificación motora y la función cognitiva. En el mismo nombre sale la función de cada uno de ellos. El equilibrio, el muscular. Eso es el día de la próxima semana. Y entonces, ese es el cerebro, y la filogenética de cada uno de ellos es: el más antiguo es este, luego le siguió este, y luego se desarrolló de manera notoria este nuevo cerebelo que tenemos ahora nosotros. Ahí tienen ustedes las partes del cerebelo, ya en un nivel superior, estímulo cerebelo, que hace, para ese movimiento natural, el cerebelo, que hace la reacción motora, y la ejecución la hace asociada con los núcleos del espino cerebelo, tanto ascendentes como descendentes. Cada uno de esos lóbulos o esas partes del cerebro tiene núcleos profundos. Aquí tenemos el núcleo, quizás más importante es el núcleo de acá. El núcleo también se llama hiposfísico interpuesto. Que pertenece al espino cerebelo, que es la zona de conexión del vestíbulo con el cerebelo. ¿De acuerdo? Tenemos adentro el núcleo fastigial y por fuera el núcleo dentado. El núcleo dentado pertenece al cerebelo. Tengo hambre. Cada uno de estos núcleos conecta de manera definitiva con los núcleos vestibulares, con la cinta que finalmente sirve para el control del movimiento. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes que también hay un homúnculo en el cerebro. ¿Está? La parte central se llama vermis, aquí están bien, y la lateral se llama paravermis o vermis y el lateral. Miren, vermis aquí, paravermis aquí en la parte anaranjada, y acá viene el hemisferio cerebral. Son tres partes muy diferentes de las zonas más importantes del cerebro. Y aquí abajo, abarcando todo el espectro del cerebelo, el vestíbulo cerebral. ¿De acuerdo? Tenemos el flóculo y el nódulo. Se presenta, y va por eso flóculo nodular, ¿no es cierto? Esta es la imagen del homúnculo. Si yo tengo un daño en la zona, central de este homúnculo, o sea, aquí, lo que va a temblar va a ser mi tronco, mi cabeza y mi cuello. Zona vermiana. Si yo tengo un daño paravermiano acá, va a temblar mis manos. Miren la zona de cada uno de ellos para la segunda discusión práctica de la próxima unidad. Aquí tenemos el núcleo fastigial, tiene que ver con la vermis, con la parte más interna, tiene que ver con la posición de las extremidades proximales de cabeza, tronco y cuello, y las distales paravermianas tienen que ver con lo que son manos y pies, básicamente reguladas por el núcleo interpuesto. Espino cerebelo y vestíbulo cerebelo. ¿De dónde recibe el cerebelo señales? ¿De dónde la recibe? Del cerebro, de la médula espinal, del núcleo vestibular. Octavo par craneal, recibe de estas zonas, recibe una información del núcleo craneal. Este que ve, miembro superior o inferior. El centro cuneiforme. Superior. Y ahí también recibe información. Esa información sale de acá, pasa por estos núcleos y luego llega a la zona cerebrosa correspondiente. Ese es todo el nivel que recibe el cerebro. Núcleos del puente, que acabamos de verlos, núcleos olivares en el bulbo raquídeo, ¿recuerdan? Formación reticular, que ya comentaba, núcleo vestibular lateral, que comentamos que era el más importante, y el núcleo cuneiforme del miembro superior. ¿Okay? Y llega a las zonas de la corteza cerebelosa, tanto de las fibras bulbosas y trepadoras. Una vez que el cerebelo procesó esta información, ¿hacia dónde la reenvía? A incluir el tono motor de los músculos extensores, lleva generalmente ejecución a las neuronas homolaterales de la médula espinal. Una cosa, el cerebelo no se cruza, igual que la vía piramidal o la vía sensitiva. Si yo tengo mal el cerebelo derecho, eso no se da en el lado derecho. Al contrario, si yo tengo mal la vía motora principal, recuerde que es eso cruzado. ¿Okay?
salen a través de sus núcleos profundos, esa información ya en respuesta, y va a los fascículos de control, ¿se acuerdan? El control extrapiramidal, fascículo rubroespinal, vestíbulo espinal y retículo espinal. Gobierna lo que es la actividad motora genital, ¿de acuerdo? La regula, la controla. Ahí tienen las fibras, no sé si han visto esto en histología, la corteza cerebral tiene tres partes: la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular, la parte más inferior. ¿De acuerdo? Tenemos entonces que todo estímulo que llega, por ejemplo, del laberinto inferior pasa a las fibras trepadoras y va directamente a las fibras de Purkinje. Esta capa es la más importante, la de Purkinje, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lo que viene de los núcleos del puente y otros centros periféricos toma las fibras musgosas, ¿de acuerdo? Llega a la capa granular, que es la más interna, a las células de Golgi, que también conecta con las fibras de células del cesto y las células de Purkinje. O sea, es un complejo rápido y un complejo un poco más lento y elaborado. Por ambas vías, el cerebelo recibe la sensibilidad para generar su respuesta. Entonces tenemos fibras trepadoras. Estas de acá básicamente son las que están más en contacto con las células de Purkinje, acá lo comentan, las trepadoras. Rápidamente llegan. Envía señales a los núcleos profundos y a la corteza cerebelosa y sus dendritas más o menos 300 sinapsis hacen con las células de Purkinje. Un solo impulso dura más o menos más de un segundo, lo cual es bastante comparado con otros impulsos nerviosos que duran apenas milisegundos. Su potencial de acción tiene una gran duración y eso permite que el estímulo se mantenga en el tiempo. Las fibras bulbosas ya no vienen solo de la orilla inferior, vienen de varios lugares, como acabamos de ver. Al ingresar envían colaterales a varios núcleos que tenemos en la capa del cerebelo y también va a conectar al final con las células de Purkinje. Por tanto, su conexión es bastante débil y indirecta. Son las más importantes, estas son las menos importantes. Tenemos células del cesto que tienen que ver con las bulbosas, células estrelladas y células de Golgi, que las tenemos en el lado de acá, células de Golgi, células del cesto y estrelladas, que son, digamos, las que intermedian la respuesta de esta fibra bulbosa a la fibra de Purkinje. La sintomatología es esta. Vamos a ver en la práctica que es una dismetría, que es ataxia, que es hipotonía, recuerden el tono muscular. Y recuerden de que de cada uno de estos signos clínicos se le va a preguntar en el práctico qué zona está afectada. La dismetría, los cerebelosos, la hipotonía, núcleo interpuesto porque es espino cerebeloso finalmente. Tenemos también el movimiento pendular, tenemos también la adiabulocinesia que tiene que ver con el lóbulo flojo neuronal. Y cada uno de los síntomas finalmente tiene relación con lo que ya hemos visto en función cerebrosa. Por último, aquí tienen el espino cerebelo, qué tipo de aferencias tiene. Va a la zona de la pelvis y a los sentidos intermediarios, va a través de sus núcleos, el núcleo interpuesto y el núcleo fastigial, básicamente hacia el nervio espinal, y esto va también a mandar señales a través de ese núcleo interpuesto del espino cerebelo al núcleo rojo, recuerden, fascículo rubroespinal, y al tálamo para la actividad, cosa que hemos visto en la diapositiva anterior. Por último, el cerebro-cerebelo envía señales a la corteza motor sensorial, sobre todo a los núcleos del puente, y finalmente llega a los núcleos cerebrosos laterales. Estos influyen, son influidos por los núcleos, el núcleo rojo, el núcleo inferior, y el tálamo que va a la corteza cerebral. Esto es lo que sucede con el movimiento, y ya estamos terminando, miren. El movimiento tú puedes tomar desde la vía motora superior, planificar el movimiento en la corteza frontal, ¿de acuerdo? Llevarlo a los centros del tronco cerebral, pero en esos centros tienen que entrar los ganglios basales. ¿Se acuerdan la formación articular que está acá? Tiene que estar la entrega de ganglios basales y la entrega de la información del cerebelo. Con esta información no es suficiente hacer un movimiento. Claro, yo puedo bajar aquí una gran flecha de movimiento voluntario, interesante, ¿no? Por aquí, pero no va a proceder si no tiene las aferencias y la constitución de estas fibras de acá. Ganglios basales, putamen, el más importante, globus pallidus interno y externo, y cerebelo.
tenemos espino cerebelo que tiene que ver con el motor motor y vestíbulo cerebelo que tiene que ver con la dirección de los ojos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos movimientos voluntarios, movimientos reflejos, y una vez que llega ese estímulo a ser procesado y recibe esa información, finalmente esto llega a las neuronas motoras, ¿sí?, que generan el movimiento voluntario. Entonces, última diapositiva, creo que es la de acá. Ahí tenemos la corteza motora, la planeación del movimiento, ¿de acuerdo? La comparación de señales entre los núcleos del tronco cerebral, sobre todo la protuberancia, y los núcleos, el núcleo interpuesto y el núcleo fastigial, que tienen que ver con la visión. Se activan estos núcleos, luego, ¿qué sucede? Va una señal que viene de la médula espinal para comparar el movimiento que voy a hacer con aquel que se ha hecho anteriormente. Y miren lo que sucede. Una vez que se comparó bien, recién es de que, activando esos dos núcleos profundos, se va a generar una respuesta que va al tálamo, del tálamo a la corteza. Es lo que hemos visto hace un momento, pero en un diagrama secuencial, ¿de acuerdo? En el tálamo, esto va a la corteza, y en la corteza, ya con, digamos, la autorización, entre comillas, de toda esta coordinación, se puede empezar a generar la activación tanto de la vía motora voluntaria como el involuntaria. La vía motora involuntaria, por ejemplo, el rubro espinoso, la formación reticular, y luego viene el movimiento motor, ¿de acuerdo? El motor voluntario termina en el asta anterior de la médula espinal, y luego ¿a dónde? Al músculo, para que el movimiento se vaya a ejecutar. Entonces, después de la coordinación de todo el movimiento motor, subimos el último estímulo que va del tálamo a la corteza, y de la corteza baja por las vías correspondientes y acompañado del sistema extrapiramidal al asta anterior de la médula espinal, y de aquí sale la neurona motora alfa hacia la zona de movimiento. A ver, esto no solo el tronco es la coordinación, sino que tiene, justo con las funciones motoras ejecutivas, se le suman las funciones neurovegetativas más importantes en el bulbo, y luego del control del movimiento de la protuberancia. Recordar el seguimiento de las funciones que tiene, la relación de las partes del tronco, recordar los centros donde están los centros respiratorios cardiovascular, recordar que todo eso que hemos visto sirve para lograr la escala de Glasgow. Es la que vamos a ver seguramente en la clase, y vamos a ver también la escala de Entonces, el día de mañana es el examen, la próxima semana hacemos